just believe on me. For the scripture said it. Scripture said it. The word of God said it. Scripture said it. Out of your belly, out of your innermost being, out of your belly, out of your belly, it's gonna flow, 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 flow. I've got the rivers, I've got rivers of, I've got the rivers, I've got rivers. Oh, Jesus said it, Jesus said it. All you've got to do is just believe on me. For the scripture said it, the word of God said it, said the Bible said it, scripture said it. Out of your belly, out of your belly, out of your belly, out of your innermost being, said it's gonna flow, 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 flow. I've got the river, I've got a river, I've been filled with, I've got a river. Oh, Jesus said it, Jesus. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo. A todos mis hermanos chilenos que le mandaron saludos, están orando. Libro de Hechos, capítulo 9. Y ansioso de conocer la iglesia en Barcelona. Barcelona lo conozco. Después que vino mi hija, Pastor Harold, sin duda que quiero, bueno, lo que me contaba el obispo Baker, eso, quiero estar ahí. Y gracias por la invitación. Oremos por los pastores que vienen de viaje, que van a llegar. Mañana el pastor Chocontá viene llegando tarde y otros pastores, así que vamos a tener una gran fiesta espiritual. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Es imposible que baje de peso. Es imposible. Así que mi hija, por favor, mándenle alguna nota a mi hija menor, que siempre cuando llego me regaña, me dice, papá, ¿hasta cuándo comes? Le digo, hasta cuando me den. Libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 1. Vamos a leer algunos versos de la conversión de Saulo de Tarso. Y leo el verso 1 en el poderoso nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire cómo era este hombre. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos al verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, diga conmigo Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Por último, el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Señor Jesús, gracias por tu presencia en este lugar. Cada cántico, cada adoración, vemos que tú estás presente. Ahora nos preparamos para escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento, abre los oídos
Que no tan solo podamos ser oidores, sino que hacedores de tu palabra. Saca todo aquello que impide que tu palabra corra libremente. Úsame conforme tu divina voluntad. Reconozco que sin ti nada soy y que todo lo que hacemos es para la gloria tuya. En el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen amén. Pueden tomar sus lugares. Con la ayuda del Señor quisiera hablarles en esta tarde bajo el título de fanático fariseo a fanático por Jesucristo. De fanático fariseo a fanático por Jesucristo. No quiero preguntar cuántos fanáticos hay de fútbol aquí. Los varones que fueron al baño me di cuenta que son fanáticos del fútbol. Las damas no lo van a entender, pero los varones que ya fueron sí lo van a entender. Sin embargo, Saulo sin Bernabé no hubiese venido a España. Usted está en el lugar donde... Y si no hay avivamiento aquí donde estuvo Pablo, no puede haber en ningún otro lugar de la tierra. Y quiero hacer un paréntesis: el avivamiento no es porque estaban ustedes aquí, yo estoy aquí, es porque ya este hombre fariseo de fariseo, fanático, asesino, él llevaba carta para matarnos a nosotros. Y se convirtió en un fanático por Jesucristo. Mi pregunta es: ¿cuántos fanáticos por Jesucristo vemos aquí? Saulo de Tarso, un asesino, se convierte en un gigante del evangelio. Para los católicos, este país es un católico, mucho catolicismo. Para ellos es San Agustín. Sin embargo, para los que conocemos la escritura, Pablo de Tarso es el desarrollador de la fe cristiana. Muchos teólogos lo consideran que es el teólogo del cristianismo. Nos reveló 13 libros, 14 serían si sumamos el libro de los Hebreos. La conversión de Saulo de Tarso se menciona 3 veces en el libro de los Hechos, y Gálatas también lo menciona. Y no creo que no hay ninguna conversión más espectacular al cristianismo en el siglo I como la de Saulo de Tarso. No sé si algunos van a estar de acuerdo conmigo. No, hay pastores que dicen que Pablo se cayó del caballo y yo no veo ningún caballo en la escritura. He visto pastores de otras denominaciones hasta relinchan cómo el caballo se asustó cuando vio la luz. Yo no veo ningún caballo. Ahora, si usted cree en el caballo, bien por usted. Pero lo que es cierto, Dios se reveló a este hombre fanático fariseo. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Iba camino a Damasco y antes de ser un seguidor de Jesucristo, él era un apasionado de la fe farisea y lo llevó al extremo de perseguir a la iglesia, de encarcelarlo y hasta verlos muertos. Y en este encuentro que él tuvo con el Cristo resucitado, la Biblia dice que lo dejó ciego durante 3 días. Y en este parto espiritual para él, lo ayudó primeramente un hombre llamado Ananías. Si usted es lector de la Escritura, Dios habla con Ananías, con este discípulo, y tuvo la osadía Ananías de decirle: Señor, te equivocaste. Él no es la persona. No tiene idea lo que él ha hecho con la iglesia. ¿Cómo Dios no iba a saber quién era Saulo de Tarso? Estoy predicándole acerca del único Dios, que él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. No importa cuánta oposición tengamos, Dios lo va a hacer. Y de aquí en adelante la misión de Pablo fue anunciar las buenas nuevas. Él presentó a Jesucristo como el Mesías esperado por Israel. Él se esforzó por llevar las buenas nuevas.
el evangelio de la gracia, y nada menos que al mundo gentil, y llegó aquí a España con el mensaje que salva. Fue un defensor de la inclusión de la fe cristiana. Este futuro apóstol de los gentiles, Saulo, luego Pablo, fue mirado con justa razón con muchos cristianos, y aquí donde aparece Bernabé. Sin Bernabé no conoceríamos tal vez a Pablo. Bernabé era un personaje influyente entre los jerarcas y creyentes de Jesús. En Jerusalén, Bernabé lo protegió. Él se convierte en el número 2 al lado de Bernabé. Vemos aquí a Saulo de Tarso, especialmente en el verso que leímos, en el verso 27, que Bernabé lo tomó de la mano, lo llevó a los apóstoles y él le explicó cómo valerosamente él había abrazado la fe y había comenzado a predicarla. Lo primero que tenemos que entender es que todos nosotros tuvimos un Bernabé. Alguien nos ayudó para llegar a ser alguien. Tú no estás aquí porque se te dio la gana. Alguien, un Bernabé, te trajo a los pies del maestro. Un Bernabé te trajo a conocer al único Dios verdadero. Soy bendecido con una iglesia que pastoreo en Chile, soy el obispo. Pero quiero recordarles aquí en este nuevo aniversario, un ministerio eficaz es ayudado para luego ayudar. Me explico, aquí tenemos al obispo Baker, el obispo Penn, nos llevó el mensaje el año 61 a Chile y él nos ayudó, él ayuda acá a España porque los ministerios eficaces son los que son ayudados para ayudar a otros. No es para que nos encerremos en estas hermosas 4 paredes, en este hermoso edificio, sino que para que conozca el mundo el verdadero Dios y la vida eterna. Miren lo que sucede cuando llegó Saulo a Jerusalén. Hubo una reacción en contra. La Biblia dice que los discípulos no creían, trataban de juntarse con él. Le tenían miedo. No creían que fuese discípulo. Él venía viajando desde Damasco a Jerusalén. Y sin duda que esta llegada estaría llena de sentimientos encontrados, porque Pablo de Tarso se educó y pasó la mayor parte de su vida allí. Y de allí salió de Jerusalén para apresar a seguidores de Jesús. Él se dedicó a perseguir a la iglesia. Sin embargo, ahora regresa después del encuentro con Jesús, siendo apresado espiritualmente por aquel que el Señor le dijo: Pablo, ¿a quién estás persiguiendo? Él tendría que pensar en sus antiguos amigos, en sus condiscípulos fariseos. Por otro lado, la llegada de Pablo a Jerusalén produjo una atmósfera desagradable ante todos los seguidores de Jesús. Y la Biblia dice que muchos dudaban de la realidad de su conversión. Pensaban que no era un cambio genuino, verdadero. Por eso exigían de él dar frutos de arrepentimiento, pruebas de su conversión. Pero lo irónico de esto, aunque está escrito todo junto, esto pasó largos años después. Y quisiera hacer un paréntesis. Iglesias que somos bendecidos con nuevas almas. El tiempo es el mayor testigo de la conversión de un convertido. Ver cambios en una persona exige y requiere de tiempo. No son instantáneos. Nos olvidamos cómo Dios nos trajo. Nos olvidamos cómo Dios comienza a cambiar nuestra forma de ser, de hablar, de vestir. La Biblia habla que un buen árbol da buenos frutos.
Un buen árbol testifica de su buena naturaleza. Todos conocemos Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, donde el Señor habla acerca de los frutos. Pero es interesante que hay árboles que dan fruto, pero no dan buena sombra. Hay otros árboles que no dan sombra, pero dan frutos. Y hay árboles que no dan ninguna de las cosas, las dos. Ahora, la sombra y los frutos pueden ser buenos o malos. Entonces, un árbol que da buen fruto y da buena sombra es mucho mejor. No sé cuántos años lleva aquí la iglesia Tabernáculo de Alabanza, pero mi pregunta es, ¿qué clase de árbol es usted? Saulo de Tarso inmediatamente trató de juntarse con los discípulos, pero tenían miedo. Todos sabemos que el miedo es un sentimiento negativo. Se manifiesta en la iglesia de los creyentes en Jerusalén. Fue un miedo colectivo, con justa razón. Todos sabían lo malo que era este hombre. Muchas veces, y espero que aquí no, el rechazo a otros nos impide disfrutar de sus frutos y de su sombra. Y se los digo porque vivo en carne propia. Tengo 67 años de edad. Nací en esta iglesia. Y cuando digo esta iglesia, será Tabernáculo de Vida, Monte de Sion. Y el domingo pasado estuve predicando en Monte de Sion, en Puente Alto, una pequeña iglesia liderada por un colombiano. Le dije, ahora voy a la raíz, en Barcelona. Me di cuenta cuando es parte de nuestra iglesia, no me he dado ni cuenta que se llamaba Monte de Sion. Entonces, ¿qué clase de fruto? Pablo comenzó de inmediato a dar buenos frutos. Y quiero recordarle, la iglesia tuvo miedo. Y el miedoso hace miedosos. Es contagioso. Si no, pregúntele a Israel cuando tenían un ejército, tenían un comandante en jefe llamado Saúl, y la Biblia dice que todos le tenían miedo a Goliat, porque el miedo se contagia. Y el verdadero creyente no debe tener miedo. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y esta versión dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el amor no proviene de cualquier persona, proviene de Dios. La Biblia no dice Jesús es amor en su manifestación en carne, no dice Jesucristo es amor, pero dice Dios es amor. Su esencia es amor. La razón que tú y yo estamos aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero decirle, no tienen idea cómo he luchado para predicar estos días, pidiéndole a Dios la dirección de dejar algo para que esta iglesia siga creciendo, siga avanzando. Todo indica que el Señor viene pronto. Israel en guerra, las guerras, la hambre, la pestilencia, el mundo, todo indica. Y el diablo también lo sabe. Y va a tratar de hacer lo que sea para que no logremos rescatar almas para Jesucristo. Yo no entiendo cuando hay personas que se alegran cuando alguien muere sin Dios, cuando deberíamos de llorarlo.
Yo no entiendo cuando hay personas que se alegran cuando alguien se va de la iglesia. Deberíamos de llorarlo. Deberíamos decir, no, tiene que volver, vuelva como sea. Alabado sea el Señor. Y es aquí, en esta conversión, que aparece Bernabé. Y debemos aprender que la iglesia no tan solo necesita a los Saulos, a los Pablos, necesita un buen ministerio, el ministerio de Bernabé. ¿Cuál es ese? El que cree en otra persona. Porque los seres humanos, tal vez en España no, pero en Chile sí, pensamos mal de la gente. Él aquí, la iglesia, no. La Biblia dice que Bernabé le tomó de la mano. Dice, yo te voy a conectar con personas significativas. Bernabé trajo a Saulo de Tarso ante los apóstoles. Bernabé fue un hombre de conexiones espirituales, tenía contactos sociales. Y diríamos orar, Señor, danos muchos hombres y mujeres con el espíritu de Bernabé, que atraigan a la gente a los pies de Cristo. Sin duda, todos los que estamos aquí y Dios nos ha ayudado a ser parte de la iglesia, es porque Dios pone alrededor de nosotros gente con conexiones divinas. Yo de pasada hablaba con mi hermano chileno, con Miguel y Rosita, y me decían, esto se fue a un remate, un chino tenía que haberlo ganado. ¿Y dónde está el chino? En China. Pero son conexiones de poder que Dios envía, que nos conectan, que te conectan a proyectos, te conectan a visión, te conectan para hacer más por Dios. Tal vez tú ni yo no lo tengamos, pero Dios va a mandar un puente para obtener lo que necesitamos para la gloria del Señor Jesucristo. La Biblia dice que Saulo se conectó con Bernabé. Él lo conectó con el colegio apostólico, aunque en realidad el único con quien se juntó fue con Pedro y con el apóstol Santiago, medio hermano de Jesucristo. Y eso lo pueden leer en Gálatas capítulo 1, verso 17. Y una vez que Pablo se convirtió, la Biblia dice que se fue a Arabia, puede ser la frontera actual de Siria, luego regresa a Damasco, y estuvo, después de 3 años, un viaje de regreso a Jerusalén. Tuvo 13 años lejos. Y voy a hablar de mi propia experiencia porque a veces no logramos entenderlo. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo, que conoce todo, esconde a sus escogidos por algún tiempo de las amistades, de la familia, para luego llevarlos ante ellos ya maduros en la fe. Mi esposa y yo nos casamos casi 50 años atrás. Nos casamos, nos fuimos a Estados Unidos, a la universidad, 2 años. Mi hijo mayor, Harold, nació en Estados Unidos. No pensábamos volver a Chile, ya estaría jubilado con una profesión. Y no nos dimos cuenta que Dios nos llevó para escondernos por un tiempo, para que nuestra fe madurara. Nos puso en una casa llena con ratones. Les puedo contar toda la historia horrible. Mi esposa venía de una familia mucho mejor que la mía. Sin darnos cuenta, Dios nos tenía ahí para regresarnos a Chile, donde todos nos conocían. Y siento decirles, porque yo soy un agradecido de Dios por todos los hombres de Dios que Él ha puesto en mi camino. Nunca olvides de quienes han sido puestos en tu camino por Jesucristo. Hombres y mujeres de Dios, eficaces, que te tomaron de la mano. Yo era un don nadie, un músico en Chile, hijo de pastor, de obispo,
Y mire dónde Dios me tiene, dónde Dios me ha llevado, los países. Y lo digo para la gloria del Señor, pero nunca me olvido de los Bernabé, que me dieron la mano cuando nadie me la daba. Porque con ellas y ellos todo se ha hecho más fácil. Porque es fácil crecer para muchos, pero ya crecidos luego se olvidan de aquellos que lo ayudaron en este proceso de crecimiento. ¿Sabes por qué? Tú y yo estamos aquí porque un Bernabé te tomó de la mano. Tal vez era un fanático religioso, católico, trinitario, no sé de qué, fanático del Real Madrid. Supongo que es el mejor equipo, mi hijo. Uno de mis hijos me dijo que tenía que llegar con una camiseta. Así que ayúdenme porque me imagino que son carísimas. Pero alguien te dio la mano. Yo ir a una iglesia, de esa iglesia apostólica, pentecostal, de la cabeza a los pies, que no creen en la divina Trinidad, ni en la cuarta, ni en la quinta dimensión. Yo nunca. Pero un Bernabé te tomó la mano. Te trajo a los pies de Jesucristo. Bernabé fue el garante de Saulo. Él ofreció su palabra, dio su testimonio que él había crecido en Jesús. Pablo llevaba en sus espaldas un pesado pasado de perseguidor, un enemigo de la fe cristiana. Pero Bernabé creyó en él. Y cada aniversario, yo le decía a uno de mis hermanos, me parece hermano David, yo cada vez que entro al edificio que tenemos actualmente, un templo central, yo doy gracias. Porque si no hubieran sido por conexiones, no tendríamos ese edificio. Y yo sin conocer, yo vi las fotos de antes, actuales, pero una cosa es verlo desde lejos, que estar aquí. Y para mí este es un logro del cuerpo de Cristo. Esto no es tabernáculo de alabanza, no es monte de Sión, no es la voz en el desierto, no es The Apostolic Church, es la iglesia del Señor Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Necesitamos Bernabé. El nombre en hebreo significa hijo de consolación. Y la acción de Bernabé hacia Saulo describía su carácter. Y él era respetado por todos los apóstoles. Este discípulo, José Bernabé, se describe en los Hechos Apostólicos capítulo 4, versos 36 al 37 como alguien con un espíritu dadivoso, desprendido, de entrega total, generoso. Lo daba todo por la iglesia. Se dice que el nombre original de él era José, pero los apóstoles lo apodaron como Bernabé, sobrenombre que se ganó por su espíritu servicial y ayudador. Muchos les gusta el púlpito, pero si no fuera por los que tienen el espíritu de Bernabé, servicial, ayudador, nada de esto. Nada. No podríamos tenerlo. Bernabé era un defensor de los indefensos. Bernabé era un sanador de los heridos. Bernabé era un hombre que curaba almas. Vas a salir adelante, no importa dónde estuviste, Dios te va a perdonar. Muchos tomamos la actitud del hijo mayor. Mi hermano menor, papá anduvo con ramera, gastó todo en lo peor. No, dijo, mi hijo estaba muerto, ha resucitado y hagamos fiesta. Dios va a traer a todos aquellos en la medida que tú y yo tengamos un espíritu de Bernabé.
Yo creo que los ministerios, las iglesias gimen de dolor cuando hay una ausencia, un apostolado de consolación. Somos muy críticos, digo somos. Pero falta un ministerio que nos acerque para consolar, para ayudar, para levantar. Que nos pongamos en el lugar de otros. Yo no soy perfecto, usted tampoco. La Biblia dice que vamos camino a la perfección. Si fuéramos perfectos, estamos de más sentados aquí. ¿Para qué vamos a escuchar palabra de Dios? Somos como la luz de la aurora. Yo me alegro cuando mi esposa, que me conoce por 50 años, la conocí a los 16, yo 17, me dio el primer beso a ella. No. Aceptó el mío. Y parece que le gustó, 50 años. Ahora no sé tanto, pero... necesitamos los Bernabé. La Biblia dice que en el verso 28 que Pablo estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Pablo se convirtió en parte de la congregación de Jerusalén. Se hizo miembro de la iglesia de Jerusalén. Se puso inmediatamente bajo la cobertura espiritual de la iglesia. Porque quiero decirle que los futuros predicadores, misioneros, mujeres de Dios, se forman en las sillas, en las butacas de las congregaciones. De una buena oveja nace un buen pastor. Una congregación eficaz requiere de creyentes fieles, requiere de creyentes responsables, requiere de creyentes entregados, apasionados con la visión y la misión de la iglesia. La misión de la iglesia son almas. Sí, este lugar es bello, el lugar que ustedes tienen les queda pequeño, pero la misión son almas, 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 almas. ¡Aleluya! Pablo nos enseña que no era un creyente que hacía lo que se le venía a la gana. Iba a la iglesia cuando él quería. Él tenía un lugar donde asistía, se congregaba. Desde el principio desarrolló el hábito de congregarse. Aprendió a practicar la vida de redil. Por eso que él escribe con justa razón Hebreos 10:25. Este es el antídoto para los días donde tú simplemente prefieres faltar a la iglesia. No dejando de congregarse. La reunión va a ser la misma. Pablo no, dice, cada vez que estaba en Jerusalén, iba a la iglesia. Y él escribe, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuánto veis? No dice cuando veis, dice cuánto. Es calidad de vista. Yo aquí tengo 3 anteojos, son multifocales. Son 3, tendría que andar con 3. Con suerte sé dónde dejo este, ¿se imaginan con 3? Y muchos leen mal el texto, no dice cuando veis, dice cuánto veis. Y tú cuánto ves, te vas a dar cuenta que el Señor viene. No hay que ser muy espiritual para darse cuenta que las señales del tiempo del fin se están cumpliendo. Y aquellos que no han sido buenas ovejas y ovejas de redil, difíciles serán eficientes pastores que puedan dar pasto fresco a las ovejas. Porque se aprende a pastorear siendo oveja primero. Y lo otro que Pablo nos enseña, y ya voy a terminar, que él nunca hablaba en su propio nombre. Porque su nombre no tiene poder, ni el tuyo tampoco. Ni el mío menos. Ninguna autoridad. Él hablaba en el nombre del Señor. Él decía, mi autoridad no viene que aprendí a los pies del sabio Gamaliel. No aprendí que era el mejor alumno de Gamaliel. Mi autoridad procede de este nombre que es sobre todo nombre. Y él se enfrentaba a los griegos en el nombre del Señor.
Los griegos eran judíos helenistas, es decir, procedían de una cultura, compartían el griego como idioma principal. Y Saulo y Bernabé fueron judíos. Y es por eso que tenemos que entender, si queremos tener mayores victorias, la prédica y el ministerio deben estar anclados en el nombre de Jesús. Yo en Chile siempre digo, hablemos más de Jesucristo y menos de nosotros. Y con respeto se lo digo, a mí me asusta cuando la gente dice, yo hice esto, yo hago esto. Los discípulos dijeron, Señor, hemos hecho esto, lo otro. Le dijo, no, esperen un poquito. Lo que debían hacer, eso hicieron. Y si Dios te tiene aquí, me tiene a mí, me tiene en Chile, o donde sea, es porque debemos hacer lo que Dios nos quiere hacer en el lugar donde Él nos puso. Y estos hombres procuraron de matarlo. No les gustó la predicación de Pablo ahora, de Cristo. Lo marcó con la muerte. Los judíos griegos, matémoslo. Y tristemente, son muchos los que les gustan matar ministerios. Muchos les gusta matar visionarios. Si le quieren reclamar la enseñanza, reclámensela al Señor. Yo no viajo con computador. Yo viajo con papelitos a la antigua. Soy de los viejos de la senda del papel. Y está todo rayado. Y no estoy en contra de eso. Yo le digo a todos en Chile, cuando aprenda a predicar con tablet, bueno, la única tablet que tengo es la aspirina cuando me duele la cabeza aquí en el bolsillo. Le digo, cuando yo aprenda, de seguro que la tecnología no va a hacer escribir con un dedo en la pared. No vamos a necesitar, así que ahora si el Señor le toca el corazón a alguien regalarme uno, la Biblia dice que no recibimos porque no pedimos. ¿O no? Amados, necesitamos siempre más colaboradores. No sé aquí, pero en Chile a veces nos llenamos de coladores más que colaboradores. Colan todo. Y desde ya, a lo mejor mañana voy a predicar eso. Tu iglesia no es la perfecta, la de usted tampoco, Pastor Julio, la mía tampoco. Y el evangelio que predica usted, el mío tampoco, porque nos adaptamos. El mensaje es el mismo. Los que hemos tenido la bendición de predicar en otros países, y no estoy en contra de la corbata, a mí me encanta, lo que más tengo corbata, pero no usan. Entonces, hay cosas que nos apartan. Este libro y el Dios que servimos jamás van a cambiar. Pero el Dios que no cambia, nos cambia. Bueno, adelante con toda la alegría, hablando de mi esposa, lo que iba a decir es que mi esposa por 50 años me diga que estás cambiado. Y no por mi aspecto físico, sé que sigo siendo buen mozo para ella. Porque estoy mucho más gordo. Aquí hay 2 Félix que conoció ella. Y Miguel con Rosa saben que aquí hay menos Félix de cómo me conocieron ellos. Pero cuando tu esposa te dice después de 50 años que has cambiado para mejor, porque después, aquí podemos fingir todo. Oh, mi amorcito, el amor de mi vida en la casa. Ya no me tenéis la comida lista. No aquí en Chile. ¿No es cierto, hermanos chilenos que me están viendo, están orando? Después de Dios que nos conoce mejor es nuestra esposa.
Pero necesitamos colaboradores. Nos hemos vuelto egoístas. Se habla más de lo mío que de lo nuestro. Y el poder de Dios está en nosotros y no en el yo. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que para mí era lo mejor, hoy es pérdida. Es pérdida, un cambio. Somos más eficaces apoyando la visión recibida. Muchos inventan visiones que no son de Dios. Se necesitan hombres y mujeres que nos apoyemos unos a otros. Bernabé pasó a ser un segundo. Nunca se quejó. Los segundos, los terceros, los que están ocultos, son el éxito o el fracaso de una iglesia. Se necesitan hombres y mujeres, porque 2 ojos extras, 2 oídos extras, 2 manos extras, 2 pies extras, 2 piernas extras, son mucho más que uno solo. Se lo digo como lo dijo el sabio Salomón, más valen 2 que 1, porque sacan más provecho de lo que hacen. Si uno cae, el otro le pone el pie encima. ¿Ah, no? Oh, lo levanta. Puestos en pie, por favor. No olvidemos nunca que el Espíritu Santo es el que da vida y fortaleza a la iglesia. No eres tú, no soy yo. Es el Espíritu Santo que la mantiene en movimiento.